Mi esposa me engañó con Kevin durante 6 meses, pero yo toleré la infidelidad todo un año en silencio, documentando cada vez que priorizaba a su amante sobre nuestros 2 hijos. Y cuando presenté el divorcio, gané la custodia principal, ella perdió la casa y Kevin la dejó por otra. Tengo 38 años. Soy dueño de una empresa de construcción en Denver, y necesito contar esta historia porque lo que pasó en los últimos 2 años básicamente cambió mi vida por completo, y aunque suena raro decirlo, fue lo mejor que me pudo pasar, aunque en su momento pensé que me iba a destruir. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando conocí a Lauren hace como 14 años en una cafetería cerca de la universidad, ya sabes, uno de esos encuentros que parecen sacados de una película romántica barata, pero que en el momento piensas que es el destino, o algo así. Ella estaba estudiando diseño de interiores, y yo acababa de empezar mi negocio de construcción con un socio. Trabajábamos básicamente día y noche. Pero esa tarde decidí tomarme un descanso. Entré a ese café, y ahí estaba ella, con su laptop llena de calcomanías y esa sonrisa que me hizo olvidar hasta cómo me llamaba. La cosa es que nos enamoramos rápido, tipo muy rápido. Y mirando hacia atrás, probablemente debí haberlo pensado mejor, pero tenía 24 años y estaba convencido de que había encontrado a la persona perfecta para mí. Nos casamos un año después en una ceremonia pequeña, nada fancy, y aquí viene la parte donde cometí mi primer gran error. No hicimos acuerdo prenupcial, porque yo pensaba que eso era algo que hacían las personas desconfiadas, o los ricos paranoicos, y yo no era ninguna de las dos cosas. Solo era un tipo enamorado que confiaba completamente en la persona con la que se iba a casar. Mi negocio estaba empezando a despegar en ese momento. Teníamos algunos contratos buenos y las cosas pintaban bien, pero nada del otro mundo todavía, así que, honestamente, ni se me pasó por la cabeza proteger mis activos o pensar en escenarios catastróficos. Los primeros años fueron buenos, la verdad, o al menos eso pensaba yo. Lauren dejó su trabajo cuando nació Emma, nuestra primera hija, hace ahora 11 años. Y 2 años después llegó Mason, nuestro hijo. Ella quería ser mamá de tiempo completo. Y yo estaba de acuerdo. Tipo, mi negocio ya estaba generando suficiente dinero como para que viviéramos cómodamente con un solo ingreso. Teníamos una casa linda en un buen vecindario, 2 autos, vacaciones anuales, ya sabes. La vida suburbana típica, pero que a mí me parecía perfecta. Lauren se encargaba de los niños y de la casa. Yo trabajaba como 12 horas al día construyendo el negocio, y los fines de semana intentábamos hacer cosas en familia, ir al parque, ver películas, ese tipo de cosas. No era perfecto, pero me parecía que estábamos bien, que éramos un equipo, ¿me explico? Hace como 3 años, Lauren empezó con sus noches de chicas. Girls' Nights Out, las llamaba ella. Una vez al mes al principio, luego cada 2 semanas, y después básicamente cada viernes. Decía que necesitaba tiempo para ella, que ser mamá de tiempo completo era agotador y que merecía salir a relajarse con sus amigas, y yo lo entendía. Perfectamente. Tipo, nunca fui de esos esposos controladores que cuestionan cada salida, así que le decía que se divirtiera, y yo me quedaba en casa con Emma y Mason viendo películas de Disney o jugando videojuegos. Pero empecé a notar cosas raras, pequeños detalles que al principio ignoré porque no quería ser ese tipo paranoico y celoso. Se arreglaba demasiado para salir con sus amigas, tipo maquillaje completo, vestidos nuevos que no le había visto antes, perfume caro. Llegaba tarde, a veces a las 2 o 3 de la mañana, y cuando le preguntaba cómo había estado la noche, me daba respuestas vagas. Ah, ya sabes, lo de siempre. Fuimos a un bar, hablamos de cosas. Lo que realmente me puso en alerta fue su teléfono. Lauren siempre había sido relajada con su celular. Lo dejaba por ahí sin problema, pero de repente empezó a llevarlo a todos lados, hasta al baño, y lo ponía con la pantalla hacia abajo cuando estábamos juntos. Cambiaba de app rápidamente si yo me acercaba, y una vez la vi sonreír con esa expresión que yo conocía muy bien, la misma que ponía cuando empezamos a salir y le mandaba mensajes románticos, pero ahora esa sonrisa era por mensajes de otra persona. No sé. Supongo que en ese momento, parte de mí ya sabía lo que estaba pasando, pero no quería aceptarlo. Tenía 2 hijos pequeños, un matrimonio de más de 10 años, una vida construida, y la idea de que todo eso pudiera estar desmoronándose era demasiado aterradora como para enfrentarla. El descubrimiento pasó hace 2 años. Un viernes por la noche. Lauren había salido a otra de sus noches de chicas y olvidó su iPad en la sala.
La cosa es que su iPad estaba sincronizada con su iPhone, así que todos sus mensajes aparecían ahí también. Yo estaba viendo TV después de acostar a los niños, cuando escuché el iPad sonar con notificaciones, una tras otra. Y al principio lo iba a ignorar, pero las notificaciones no paraban, tipo eran como 20 mensajes seguidos. Me acerqué, y vi que era alguien llamado Kevin, y los mensajes eran, bueno, no eran exactamente el tipo de mensajes que le mandas a la esposa de otro. Cosas como, te extraño, no puedo esperar a verte, esa foto que me mandaste me tiene loco, ya sabes. Ese tipo de cosas que te hacen sentir como si te hubieran metido un cuchillo en el pecho y lo estuvieran retorciendo. Abrí el chat completo, y lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Llevaban viéndose como 6 meses, desde enero de ese año. Y no eran solo mensajes coquetos, había fotos, había planes detallados de sus encuentros, había conversaciones sobre cómo lo que sentían era real y profundo, y básicamente había evidencia de que las noches de chicas eran en realidad noches con Kevin. Leí todo, cada mensaje, cada foto, cada conversación, y con cada cosa que leía, sentía como si mi vida se estuviera desintegrando frente a mis ojos. Lo peor no era solo la infidelidad, que ya de por sí era devastadora, sino darme cuenta de que, durante meses, mi esposa había estado viviendo una doble vida, besándome de despedida antes de irse a acostar con otro tipo, llegando a casa y metiéndose en nuestra cama después de estar con él, mintiendo directamente a mi cara cada vez que le preguntaba sobre sus salidas. Cuando Lauren llegó esa noche, como a las 2 de la mañana, yo estaba sentado en la sala con su iPad en la mano. Ella entró toda sonriente, oliendo a alcohol y perfume de hombre, y cuando me vio ahí su cara cambió completamente. No le dije nada al principio, solo le mostré el iPad con los mensajes abiertos y la vi pasar por todas las etapas: negación, pánico y finalmente resignación. Se sentó en el sofá, lejos de mí, y lo primero que dijo no fue lo siento o cometí un error, sino cómo te atreves a revisar mis cosas privadas. Y yo, honestamente, me quedé sin palabras porque, ¿en serio ese era su enfoque? Le dije que se olvidara de la privacidad, que me explicara qué carajos estaba pasando, quién era Kevin, y cuánto tiempo había estado engañándome. Lo que pasó después fue una de las conversaciones más surrealistas de mi vida. Lauren me contó que Kevin era un tipo que conoció en un evento de networking. Aparentemente, ella había retomado algunas actividades relacionadas con diseño de interiores, que tenía 36 años, trabajaba en finanzas, nada muy impresionante según ella, pero había química entre ellos. Me dijo que al principio solo habían sido amigos, pero que las cosas evolucionaron, que se sentía sola en nuestro matrimonio, que yo siempre estaba trabajando y que ella necesitaba atención y romance. Le pregunté directamente si lo amaba, y me dijo que no lo sabía, que era diferente a lo que sentía por mí, que Kevin la hacía sentir viva y deseada de una manera que yo ya no lograba. Cada palabra era como otro golpe, pero me quedé callado escuchándola porque necesitaba saber hasta dónde llegaba esto. Entonces, vino la parte que todavía no puedo creer que haya pasado. Lauren me miró y me dijo: he estado pensando en esto, y creo que deberíamos tener un matrimonio abierto. Así, sin más, como si estuviera proponiendo que cambiáramos el color de la sala o adoptáramos un perro. Me explicó que todavía me quería, que no quería destruir nuestra familia, que los niños necesitaban a sus dos padres bajo el mismo techo, pero que ella también necesitaba explorar esta conexión con Kevin. Me dijo que yo podría hacer lo mismo si quisiera, que podríamos tener libertad para ver a otras personas mientras manteníamos nuestro matrimonio y familia intactos, que mucha gente lo hacía y funcionaba perfectamente. Yo la miré como si se hubiera vuelto loca, y le dije que eso no era lo que yo quería, que yo había sido fiel durante todo nuestro matrimonio y que esperaba lo mismo de ella. Pero Lauren insistió. Me dijo que pensara en los niños, en todo lo que perderíamos si nos divorciábamos, en cómo afectaría a Emma y Mason ver a sus padres separados. Esa noche no dormí nada. Me quedé en el cuarto de huéspedes pensando en todas mis opciones, y mientras más pensaba, más claro veía que Lauren no iba a renunciar a Kevin voluntariamente, y que si yo pedía divorcio inmediatamente sin prepararme, probablemente iba a perder mucho. Colorado tiene leyes de divorcio sin culpa, lo que significa que la infidelidad no importa mucho legalmente, y como Lauren había sido ama de casa durante años, tendría derecho a manutención conyugal significativa, y probablemente a la mitad de todo lo que habíamos construido, incluyendo mi negocio. Además estaba el tema de los niños.
La custodia compartida era lo más común, y yo no quería perder tiempo con Emma y Mason. No quería que pasaran la mitad de su tiempo con una madre que claramente estaba más interesada en su amante que en ellos. Así que esa noche tomé una decisión que muchos podrían considerar fría o calculadora, pero que yo vi como la única manera de proteger a mis hijos y protegerme a mí mismo. Le dije a Lauren que aceptaba su propuesta de matrimonio abierto. Ella se sorprendió, pero también se puso súper contenta. Me abrazó y me dijo que esto iba a fortalecer nuestro matrimonio, que iba a ser bueno para los dos. Y yo solo asentí mientras por dentro ya estaba planeando mi estrategia de salida. Mi plan era simple: mantener la fachada del matrimonio abierto mientras documentaba todo el comportamiento de Lauren, especialmente cómo su relación con Kevin la estaba convirtiendo en una madre ausente y negligente, y usar esa evidencia para conseguir la custodia principal de los niños, cuando finalmente pidiera el divorcio. Lo primero que hice fue contratar a un investigador privado, un tipo que había trabajado con uno de mis clientes antes y tenía buena reputación. Le pagué para que siguiera a Lauren y documentara sus encuentros con Kevin, los lugares donde se veían, cuánto tiempo pasaba con él versus cuánto tiempo pasaba con nuestros hijos, todo. También empecé a llevar un registro detallado de la vida familiar. Cuándo Lauren salía, cuándo llegaba, si estaba presente para las comidas de los niños, para ayudarles con la tarea, para llevarlos a sus actividades. Instalé cámaras de seguridad en la casa, bajo el pretexto de protección contra robos, pero en realidad era para tener evidencia visual de su ausencia. Y mientras hacía todo esto, me convertí en el padre más presente que podía ser. Empecé a salir de la oficina más temprano para estar en casa, cuando los niños llegaban de la escuela. Los ayudaba con la tarea, cocinaba la cena, los llevaba a sus clases de fútbol y danza, iba a todas las reuniones de padres en la escuela. Lauren estaba tan absorta en su relación con Kevin que apenas notaba cuánto había aumentado mi participación, o si lo notaba no le importaba porque le daba más libertad para verse con él. Los fines de semana, ella salía temprano y volvía tarde, a veces ni siquiera volvía hasta el domingo por la tarde, y mientras tanto yo hacía panqueques con Emma y Mason, los llevaba al parque, veíamos películas juntos, hacíamos todo lo que una familia debería hacer. Durante este tiempo también empecé a poner en orden mis finanzas y mi negocio. Hablé con mi abogado y mi contador sobre cómo proteger lo máximo posible mis activos en caso de divorcio, reestructuré algunas cosas en la empresa, me aseguré de tener toda la documentación clara de cuánto había crecido el negocio durante nuestro matrimonio versus cuánto valía cuando nos casamos. No era perfecto porque no teníamos prenup, pero al menos estaba preparándome para minimizar el daño. También empecé a guardar dinero aparte, nada ilegal, solo siendo más cuidadoso con los gastos y poniendo más en cuentas a mi nombre, porque sabía que eventualmente iba a necesitar recursos para el divorcio y para mantener a los niños, como a los 4 meses de este arreglo de matrimonio. Abierto, Nicole, la mejor amiga de Lauren, me contactó. Resulta que Nicole sabía sobre Kevin desde el principio, y nunca me dijo nada porque, según ella, era leal a su amiga, pero estaba empezando a ver cómo Lauren estaba descuidando a sus hijos, y básicamente destruyendo su familia por un tipo que Nicole consideraba mediocre y poco impresionante. Me mandó un mensaje diciendo que necesitábamos hablar. Quedamos en un café irónicamente el mismo donde conocí a Lauren años atrás, y Nicole me contó todo lo que sabía. Me dijo que Lauren hablaba de Kevin como si fuera el amor de su vida, que estaba obsesionada con él, y que había mencionado que tal vez eventualmente se divorciaría de mí para estar con Kevin oficialmente. También me dijo que lo sentía mucho, que debió haberme dicho algo antes, y que si necesitaba a alguien con quien hablar o desahogarme, ella estaba ahí. Nicole y yo empezamos a vernos más seguido. Al principio solo como amigos, ella me escuchaba mientras yo procesaba todo este desastre. Y honestamente fue la primera persona, además de mi abogado, que sabía por todo lo que estaba pasando. Mis padres vivían en otro estado, y no quería preocuparlos hasta que tuviera todo resuelto. Mis amigos no sabían nada porque había mantenido todo esto en secreto, así que Nicole se convirtió en mi confidente. Con el tiempo, como a los 6 o 7 meses dentro de este matrimonio abierto falso, Nicole y yo empezamos a desarrollar algo más que amistad. Ella se había divorciado 2 años antes, y estaba en una situación similar, había pasado por una separación difícil, y entendía el dolor y la traición que yo estaba sintiendo. Una noche, después de tomar algunos tragos y hablar durante horas sobre nuestras vidas y nuestros matrimonios fallidos, nos besamos, y fue raro porque no me sentí culpable.
Tipo, técnicamente estaba en un matrimonio abierto aunque fuera solo de fachada, y además, después de todo lo que Lauren había hecho, parte de mí sentía que me merecía algo de felicidad también. Nicole y yo empezamos a vernos regularmente, pero éramos discretos. No queríamos que Lauren se enterara todavía porque eso podría arruinar mi plan. Nicole entendía la situación y estaba de acuerdo en mantenerlo callado hasta que yo estuviera listo para mover ficha con el divorcio. Pero como a los 9 meses, Lauren se enteró. No sé cómo, tal vez vio un mensaje en mi teléfono o alguien nos vio juntos y le dijo. Pero un día llegó a casa furiosa, gritando sobre cómo yo la había traicionado con su mejor amiga, y la ironía era tan absurda que casi me río. Le recordé que ella fue quien propuso el matrimonio abierto, que ella llevaba casi un año acostándose con Kevin, y que yo solo había hecho exactamente lo que ella dijo que podíamos hacer. Pero Lauren no lo veía así. Según ella, había una diferencia entre ver a alguien random y ver a su mejor amiga, que yo había cruzado una línea que no debía haber cruzado y que esto era imperdonable. La confrontación fue intensa. Lauren me gritó que Nicole siempre había sido una perra envidiosa, que probablemente había planeado esto desde el principio para robarle a su esposo y que cómo podía yo ser tan bajo y traicionero. Le dije que no tenía absolutamente ningún derecho moral de reclamarme nada después de lo que ella había hecho, y que si alguien había destruido este matrimonio, había sido ella, no yo. Le pregunté, ¿qué esperaba? ¿Que yo me quedara en casa como un idiota esperando mientras ella vivía su fantasía romántica con Kevin? Pero Lauren no podía o no quería ver la hipocresía de su posición. Estaba demasiado enfocada en sentirse víctima y traicionada. Lo interesante fue que después de que Lauren descubrió lo de Nicole, su relación con Kevin empezó a deteriorarse. Resulta que a Kevin le gustaba la emoción de la aventura secreta, el romance prohibido. Pero ahora que todo estaba al descubierto, y que Lauren estaba más disponible y necesitada, él empezó a perder interés. El investigador privado reportó que sus encuentros se volvieron menos frecuentes, y Nicole, quien todavía tenía contacto con algunas amigas en común, me contó que Kevin había empezado a poner excusas para no ver a Lauren, que estaba ocupado con el trabajo, que necesitaba espacio, básicamente las señales clásicas de que se estaba retirando. Lauren estaba devastada. Pasó de tener a dos hombres supuestamente enamorados de ella a sentir que estaba perdiendo a ambos, y empezó a ponerse más desesperada y errática. Ese fue el momento perfecto para mí. Después de casi un año de documentar todo, de ser el padre modelo, de tener evidencia clara del comportamiento negligente de Lauren y de su priorización de su amante sobre nuestros hijos, contraté a uno de los mejores abogados de divorcio en Denver y presenté los papeles. Lauren se sorprendió. Creo que realmente pensaba que este arreglo iba a durar para siempre, o que, eventualmente yo me acostumbraría, y todo volvería a algún tipo de normalidad extraña. Le serví los papeles un martes por la mañana, justo después de que Emma y Mason se fueran a la escuela, y le dije que quería el divorcio, que quería la custodia principal de los niños, y que tenía suficiente evidencia de su comportamiento para justificar mi petición. Lauren intentó negociar. Me dijo que podíamos ir a terapia de parejas, que ella terminaría las cosas con Kevin definitivamente, que seríamos una familia normal otra vez, pero era demasiado tarde. Le mostré parte de la evidencia que había recopilado, las fotos del investigador privado, los registros de sus ausencias, los videos de las cámaras de seguridad, mostrando cómo los niños llegaban a una casa vacía, o cómo yo era el que estaba siempre presente mientras ella salía. Le expliqué que no estaba haciendo esto por venganza, sino por nuestros hijos, que Emma y Mason necesitaban estabilidad y un padre que estuviera presente, y que ella había demostrado durante el último año que sus prioridades estaban en otro lado. El proceso de divorcio tomó como 8 meses, y no fue fácil ni limpio. Lauren contrató su propio abogado y peleó por custodia compartida y por una porción grande de manutención conyugal, argumentando que había sacrificado su carrera para ser ama de casa y madre. Pero mi abogado presentó toda la evidencia del último año, mostrando cómo Lauren había estado más enfocada en su relación extramarital que en sus responsabilidades como madre, cómo había estado ausente frecuentemente, y cómo yo había asumido el rol principal de cuidador durante ese tiempo. También presentamos testimonios de los maestros de Emma y Mason, quienes confirmaron que yo era el que asistía a las reuniones escolares, el que conocía a sus amigos, el que estaba involucrado en su educación. El juez revisó todo, y falló mayormente a mi favor. Me otorgaron la custodia principal con Lauren,
teniendo visitas cada 2 fines de semana y algunas semanas durante el verano. Básicamente la situación inversa de lo que normalmente pasa, donde la madre se queda con los hijos. En cuanto a las finanzas, tuve que darle una porción del valor de la casa y un acuerdo de liquidación, pero mucho menos de lo que habría sido si no hubiera preparado todo con anticipación, y la manutención conyugal fue limitada a solo 3 años con una cantidad relativamente modesta, considerando mis ingresos. El juez básicamente dijo que Lauren era lo suficientemente joven y capaz como para reintegrarse a la fuerza laboral, y que su comportamiento durante el último año del matrimonio justificaba un acuerdo menos generoso de lo normal. Lauren tuvo que mudarse a un apartamento pequeño en una zona no tan linda de Denver, consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de muebles, porque resulta que después de 11 años fuera del mercado laboral y sin experiencia reciente, no era fácil conseguir algo mejor. Me enteré por Nicole que Lauren estaba luchando financieramente, que su vida social había colapsado porque muchas de sus amigas tomaron mi lado después de enterarse de toda la situación, y que Kevin había desaparecido completamente de su vida poco después de que nos separáramos. Aparentemente conoció a alguien más y ahora estaba en una relación seria con otra persona. Parte de mí sintió lástima por Lauren cuando me enteré de todo esto, porque al final había apostado todo por Kevin, y había perdido no solo a Kevin, sino también a sus hijos, su matrimonio, su estilo de vida, básicamente todo. Pero otra parte de mí pensaba que era exactamente lo que se merecía después de las decisiones que había tomado. Emma y Mason se ajustaron sorprendentemente bien a la nueva situación. Emma, que tiene 11 años ahora, es lo suficientemente grande como para entender que sus padres ya no estaban felices juntos, aunque obviamente no le contamos todos los detalles sórdidos. Mason tiene 9 y fue un poco más difícil para él al principio. Tenía pesadillas y estaba más pegajoso de lo normal, pero con el tiempo también se adaptó. Lo que ayudó fue que su vida diaria no cambió dramáticamente. Seguían viviendo en la misma casa, iban a la misma escuela, tenían la misma rutina, y yo me aseguré de mantener todo lo más estable posible. Los fines de semana que van con Lauren son un poco extraños. Me cuentan que su mamá parece triste y que su apartamento es pequeño y que no hay mucho que hacer ahí, pero también dicen que su mamá está intentando, que cocina para ellos, y que a veces van al cine o al parque. Nicole y yo seguimos juntos, y aunque sé que algunos podrían juzgar que empezáramos nuestra relación de la manera en que lo hicimos, honestamente, ella fue un salvavidas durante el periodo más oscuro de mi vida. Entendió por lo que estaba pasando porque ella misma había estado ahí, y nunca me presionó o me hizo sentir culpable por nada. Hace como 6 meses presenté oficialmente a Nicole, a Emma y Mason, y aunque fue raro al principio porque obviamente sabían que ella había sido amiga de su mamá, ahora se llevan bien. Nicole no intenta ser su mamá ni reemplazar a Lauren, solo es una presencia positiva en sus vidas, alguien que cocina con ellos, que juega juegos de mesa, que los escucha cuando necesitan hablar. Mi negocio sigue yendo bien. De hecho, ha crecido bastante en los últimos 2 años a pesar de todo el caos personal, o tal vez porque el caos personal me motivó a enfocarme más en el trabajo durante los momentos difíciles. Tengo buenos empleados, proyectos constantes y suficiente estabilidad financiera como para mantener a mis hijos cómodamente y todavía tener algo para ahorrar. La casa se siente más tranquila ahora, sin la tensión constante de un matrimonio fallido, sin las mentiras y el engaño. Solo yo, los niños, y ocasionalmente, Nicole los fines de semana. La semana pasada, Emma preguntó si mamá y yo volveríamos a estar juntos algún día, y le dije la verdad de la manera más gentil posible. Le expliqué que a veces las personas que se aman pueden dejar de ser compatibles, que su mamá y yo queríamos cosas diferentes de la vida, y que aunque no estábamos juntos como pareja, siempre seríamos sus padres y siempre la amaríamos a ella y a Mason. Ella lo pensó un momento, y luego me preguntó si yo era feliz ahora, y honestamente le pude decir que sí, que era más feliz de lo que había sido en mucho tiempo. Y eso es la verdad. Después de todo el dolor, la traición, la planificación estratégica y el proceso agotador del divorcio, salí del otro lado con mis hijos, con mi cordura, con mi negocio intacto y con una sensación de paz que no había sentido en años. Lauren destruyó nuestro matrimonio por una aventura que resultó ser tan vacía y temporal como yo sospechaba que sería, y mientras ella lucha en su apartamento pequeño trabajando medio
tiempo y viendo a sus hijos solo cada 2 semanas, yo estoy construyendo una vida nueva que se siente auténtica y estable. No sé si eso me hace vengativo o solo inteligente, pero al final del día lo único que me importa es que Emma y Mason estén bien, y por ahora, lo están.